Seguimos acá en la legislatura porteña, la gente se sigue acercando a despedir a Débora Pérez Volpin, como les decía, no paró de venir gente en todo momento, gente nueva que se renueva la fila, ¿sí? Que entran, que saludan, gente muy emocionada, hay gente que ha venido con flores, gente que trae sus ofrendas, acá vemos un caballero, bueno, con todo el ramo de flores que ya está ingresando. Flores para Débora. Sí, que le gustaban los jazmines. Le gustaban los jazmines, bueno, nos suma un dato. El amigo en este momento está ingresando otro grupo de gente. Les recuerdo que entran de a 10. A ver, señora, Sí. me imagino el recuerdo, ¿no? Para Débora, Sí, por las la verdad flores. que sí. Bueno, hoy a pesar de todo el calor y bueno, uno tiene cosas que hacer, me hice un lugarcito para venir a verla. ¿Qué te motivó a venir? ¿Por qué dijiste, bueno, me voy a saludar? Para mí, bueno, al arriba argentinos, la veo como una belleza de mujer. Yo pienso que iba a ser un gran valor en esta carrera que iba a emprender y que lo iba a llevar muy bien. Y lamentablemente es lo que pasó. Así que, pero bueno, me cuesta, yo me lloré todo. ¿Lloraste? Sí. Ayer con lo de Martín me destruyó. ¿Viste llorar a Martín usted? Realmente sí, y me destruyó. Así que, Fuerza, bueno, señor. gracias, señor. El dolor, ¿no? De la gente. Mientras miren, permítanme mostrarles esto, a ver si Edu me gira para la derecha. Mirá, acá hay más coronas de flores, siguen llegando. Acá viene una que dice Pedro Querido, de la UCR, una que está entrando. Pero miren, acá tenemos una de la Franja Morada. Ustedes saben la agrupación que milita en las universidades. Alejandro Amor, ¿sí? el defensor del pueblo. Son tantas las coronas de espina y se esperan, las coronas de flores, se esperan más. Vean también cómo se está guardando el lugar para las distintas coronas que van a seguir llegando. Y acá, esta corona, la que está al lado del ingreso a la legislatura, tiene la firma, o al menos el nombre, de Manuel Mosca y Gladys González, dos dirigentes del Frente Cambiemos. Manuel Mosca, de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Diputados, y Gladys González, recientemente electa como senadora, junto con Y ahí estábamos en la legislatura, en donde están siendo velados los restos de la periodista, y reinan las dudas en lo que pasó con la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin. ¿Hubo mala praxis, Samira? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, el por qué y si hubo realmente mala praxis, y para eso estamos con el doctor Alfonso Arrechea, especialista en mala praxis. Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, primero, a ver si nos puede contar qué es la mala praxis, para aquel televidente que no sabe todavía. Sí. Mala praxis es un acto realizado por un médico, es decir, un profesional de la medicina en el ejercicio de su profesión, mal realizado. ¿Cómo se realiza mal? Bueno, un profesional tiene la obligación de actuar con diligencia, es decir, de hacer lo que tiene que hacer en un momento oportuno, con observancia de los reglamentos y deberes a su cargo. En el caso de un profesional médico, estamos hablando del conocimiento de su especialidad, si es un especialista, y de los diferentes avances que haya tenido la ciencia y el arte de la medicina para tratar determinadas situaciones. Y también tiene que ser realizado con prudencia, es decir, tomando los recaudos necesarios para evitar provocar daños. Cuando un acto médico es mal realizado, puede o no provocar un daño. En el caso de que provoque un daño y ese daño sea consecuencia de una mala realización de un acto médico, hay mala praxis y hay responsabilidad por mala praxis. Ahora, Sí. Me imagino que hay momentos en que el médico puede tener varios caminos a seguir, sí. Y dice, en un momento dice, bueno, sí, en una urgencia toma una decisión y después por ahí esa no es la correcta. ¿Cómo se...? No, el criterio del profesional
va a ser aplicado en el momento, en la situación, con el conocimiento que éste tenga de su paciente y de las circunstancias y los medios que tenga a su disposición. Eso no es reprochable. El criterio médico es un margen de discrecionalidad que todos los profesionales tienen y que pueden utilizar. Pero hay errores que exceden ese criterio. Hay veces que los errores exceden el margen de discrecionalidad y se trata de eso, de errores, de hechos realizados con imprudencia, con negligencia. Claro. Esos son los hechos a los que nos referimos cuando hablamos de mala praxis. Y sé que es complicado, pero ¿se puede ver algún indicio de mala praxis en el caso de la muerte de Débora Pérez Volpin? No, la verdad que no, porque no tenemos una autopsia. Y yo ni siquiera tuve acceso a la historia clínica ni a ninguna de las otras documentaciones médicas necesarias para determinar si pudo o no haber habido mala praxis. Parte de la autopsia, doctor, Sí. de la autopsia determinó que tenía perforado el esófago. No lo escuché, perdón. Que parte de la autopsia, Sí. que se develó hoy, Sí. determinó que tenía perforado el exófago. Bueno, en ese caso habría que determinar si la perforación del esófago fue una consecuencia de una mala técnica al momento de introducir el endoscopio. En ese caso, sí podríamos estar hablando de un hecho de mala praxis médica. Pero habría que determinar si esa fue la causa y si no hubo ningún factor preexistente que haya obrado como con causa de la perforación. ¿Y qué hay que hacer en el caso de que uno sospeche que hay un caso de mala praxis? ¿Cómo se procede habitualmente en estos casos? Bueno, lo principal es acudir a un abogado que entienda del tema y que pueda asesorarlos, en principio escuchando la historia de lo que pasó. ¿Hay que hacer la denuncia a la comisaría? Sí, ¿Cuáles por son los supuesto, procedimientos? la denuncia a la comisaría es una medida óptima para conseguir los elementos de prueba que van a ser necesarios para estudiar y determinar si hubo mala praxis. Sí. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene la fiscal para determinar que hubo mala praxis? La fiscal tiene herramientas para conseguir medios de prueba. Esos Sí. medios de prueba hoy, tengo entendido que son la hoja de guardia, la historia clínica, el parte quirúrgico, donde también van a estar los estudios prequirúrgicos. Bueno, no fue en realidad una cirugía, pero los estudios previos al examen que se realizaron. Y va a ser central también un disco que es en el que se grabó todo el estudio de la endoscopía. Ese ya lo pidieron desde la fiscalía para que lo secuestren porque es un elemento también que va a aportar valor e información a la causa. Sí, a mí no me consta que ese CD exista o esté en la causa penal, pero si existiera sería un elemento central para determinar qué pasó. Sí, ahora, estas lesiones que mencionaban recién, en caso de que sean preexistentes, ¿puede igual haber mala praxis si durante la endoscopía, que es otra cosa también que se investiga, Sí. el endoscopio tuviera alguna falla técnica? Sí, por supuesto. En realidad, si el endoscopio tuviera una falla técnica, además de la responsabilidad del profesional, que tendría que asegurarse de trabajar con elementos que se encuentren en buenas condiciones, habría responsabilidad también de la clínica si fue esta la que proveyó estos elementos. Pero hasta ahora no escuché que haya habido un problema con el endoscopio. Y si en el caso de que no sea el endoscopio, el esófago ya estaba Perforado. perforado, tenía alguna lesión, Sí. ¿sigue habiendo igual mala praxis? Bueno, es muy difícil hablar sin conocer las constancias de este caso en particular, pero tenemos un hecho que nadie pone en duda y es que la paciente ingresó respirando y algo pasó ahí, no sabemos bien qué. Tenemos 2 profesionales médicos que estaban presentes y tengo entendido y otra vez sin confirmar que hubo un enfisema grande, que básicamente es infiltración de aire en los tejidos, que no sea el pulmón o la sangre. Si este fue el caso, los profesionales tendrían que haber actuado acorde a las circunstancias y procurado estabilizar a la paciente, tal vez intubándola o realizando una traqueotomía o utilizando algún otro medio que esté a su disposición. Yo no lo conozco porque no soy médico, pero sé que existen otros, como sondas que se utilizan, pero tienen que estar a disposición del quirófano en el momento. Doctor, usted hacía referencia a esa circunstancia. Los juicios por mala praxis son extensos. ¿Esto puede morigerar tiempos? ¿Qué circunstancia en particular? La que hizo la referencia de la información del efisema.
Sí, por supuesto, tener un panorama claro de qué pasó va a ser clave para saber si existe o no responsabilidad. No, pero me refería, los juicios son extensos. Los juicios en general son extensos. Los juicios de mala praxis médica son extensos como cualquier otro juicio de responsabilidad profesional. De responsabilidad civil, perdón. Yo justo más temprano en otro programa decía que el plazo promedio que nosotros tenemos en nuestro estudio es de alrededor de 3 años. 3 años. Sí, eso depende mucho de cómo se demore la producción de la prueba. Y el hecho de tratarse de una figura conocida, o sea, los tiempos mediáticos, Sí. ¿pueden acelerar esos tiempos jurídicos? Probablemente sí. Yo no tuve ningún asunto en el que haya conseguido una autopsia y toda la documental que se consiguió en este caso en 3 días. O sea que el tiempo que sea una persona pública, querida también, aceleró realmente. Y la presión social que eso implica, sí. ¿no? Es probable, sí, hay una preocupación social enorme porque era una persona muy querida. Sí, no hay Y más que ver la las atención del imágenes, público ¿no? está puesta en esto, ¿no? Doctor, Sí. ¿mala praxis es igual a homicidio preteritencional? No, para nada. ¿No? No, para ¿Y nada. por qué está caratulado homicidio culposo? Homicidio culposo no es lo mismo que homicidio preterintencional. Preteritencional es cuando una persona mata por accidente. Claro, sí, pero en este caso estamos hablando de una persona que estaba realizando un acto para el que está calificada Sí. y por un error causa la muerte. El homicidio preterintencional en general es cuando una persona Quiere con la causar un intención- daño, pero causa un daño mayor al que quería eso hacer. mismo. No, un homicidio pretensional, ustedes son abogados, pero yo le pregunto, yo me peleo con alguien en la calle, Sí. le pego porque me pegó, Sí. pega la cabeza contra el cordón y se muere. Es La el clásico intención mía ejemplo, sí. no era matarlo, eso pero es era homicidio pegarle, le querías hacer pretensional. mal. Acá puede haber pasado Acá no que quisieron el hacer médico de los que estaban participando cometieron un error y eso es homicidio culposo. A Claro, raíz de ese error muere la persona y es homicidio culposo, por eso está caratulado homicidio culposo. Claro, pero no hubo dolo, justamente, no hubo una intención de algo. No estamos hablando Fue de dolo, una culpa por culposo. una negligencia, una impericia, una Por inobservancia de los eso, reglamentos, el una falta de homicidio deber al cuidado. preteritencional es homicidio culposo, no Yo- es doloso. Sí, es cierto, el homicidio preterintencional es homicidio culposo, pero no es la única especie de homicidio culposo. Yo, si bien no soy penalista, recuerdo de mis clases de penal que el homicidio preterintencional tiene lugar cuando una persona, con la intención de causar un daño, causa un daño mayor. Exactamente. El típico ejemplo es el que usted acaba de dar. Alguien que en una pelea, con la intención de causar un daño, el daño propio de un golpe, genera la muerte porque la persona pierde conocimiento, se golpea contra un cordón o por alguna causa fallece. Y aquella persona, aquella familia que pierda un ser querido por mala praxis, ¿qué pasos debe seguir de ahora en más? ¿Establecer la denuncia y posterior? Bueno, la denuncia es propia de la responsabilidad penal y es el primer paso seguramente. El primer paso porque además de asegurarse de obtener en tiempo oportuno la prueba, va también a obtener la calificación que va a hacer el fiscal, estudiando todas las constancias que se recaben, de la existencia o no de responsabilidad. Pero la responsabilidad civil no queda vinculada al resultado de una eventual causa penal. Es decir, que puede haber responsabilidad civil sin que se haya condenado penalmente a los imputados, si hubiera imputados. Incluso si hubo un sobreseimiento en sede penal, puede haber responsabilidad civil. ¿Y cuándo se va a llegar a saber quién es el responsable del fallecimiento de Débora? Yo creo que con la autopsia, con el resultado completo, el informe completo de autopsia, vamos a poder saberlo, vamos a poder saber si efectivamente se trató de un Doctor, error médico. sí, se habla mucho de que la periodista y legisladora no tenía antecedentes de problemas de salud. Digo, entonces por eso es que se recae en la responsabilidad de los médicos y de las fallas. ¿Esto puede servir en el momento de apuntar contra los médicos y la posibilidad de mala praxis, que la paciente no tenía antecedentes de salud y que falló, obviamente, las decisiones médicas en el proceder en este caso que finalmente terminó con la muerte? Bueno, en este caso en particular no podría decirlo todavía, porque otra vez no tenemos las constancias, pero en general cuando en nuestro estudio viene alguien con la historia de que una persona que no tenía ningún antecedente médico, ningún problema de salud, se ingresó a realizarse un estudio de rutina, un estudio de bajo riesgo,
y tuvo una complicación que le generó un daño o incluso la muerte, tenemos en principio indicios para indagar. ¿Sí? Si genera dudas, obviamente. Es que genera duda, que tener a alguien sano que ingrese a realizarse un estudio y ese estudio le provoque lesiones o la muerte, hace sospechar, genera duda y por lo menos motiva una investigación. Sí, de hecho ella antes, cuando estuvo internada, se practicó un electrocardiograma y le dio bien, estaba sano el corazón. Ahora, ¿podría no haber responsables en esto? Sí, claro. Podría tratarse de un hecho fortuito. El error médico no es la única causa de complicaciones en operaciones o procedimientos médicos. Pero hablando de una mujer sana, ¿cómo podría ser un hecho fortuito y no responsabilidad de ningún médico? Si hablamos de una mujer que no tenía ningún tipo de preexistencia y luego de realizarse una endoscopía tiene perforaciones en el esófago, lo más probable es que la perforación haya sido causada por el procedimiento. Y no es normal y no es esperable en un procedimiento médico de este tipo que se causen daños a los tejidos. Como especialista en mala praxis, ¿en cuántos casos de su estudio se llega a determinar que sí, los doctores actuaron con mala praxis? Miren, en realidad hay muchas veces que los juicios concluyen antes de la sentencia. Hay sentencias en las que se eximen a los médicos, porque la verdad es que uno inicia un juicio convencido y luego hay pericias, y las pericias, que tienden a ser imparciales, hay veces que ven la realidad desde otra perspectiva, una perspectiva diferente a la que uno tiene cuando defiende los intereses de su cliente, y determinan que no hubo responsabilidad médica. Pero también tenemos muchas condenas en las que sí se condenó a los médicos por haber entendido el juez que hubo un acto de negligencia médica. ¿Condena de cuánto? Condena civil. ¿De cuánto? Depende del daño. El daño es igual que en los accidentes de tránsito. Se va a ponderar el daño. Como yo he explicado hoy, hay un hecho que es la mala praxis, ¿no es cierto? Sí. La mala praxis es un hecho. Ese hecho puede o no causar daños. Este daño, que es el mismo daño que uno sufre cuando es atropellado en la calle, tiene una cuantificación económica dependiendo de las circunstancias de la persona dañada y de la familia, de las personas que tienen derecho a reclamar. ¿Hay más casos o digamos, más denuncias por mala praxis en los últimos tiempos? ¿Y cuál es la distancia que va de la toma de conciencia a la paranoia? Ese es un hilo finísimo y la verdad que me costaría contestarte. Pero respecto de lo demás, sí, hay cada vez más conciencia porque hubo muchos casos muy mediatizados. La labor que ustedes hacen es muy importante porque la gente empieza a preguntarse, empieza a llamar, empieza a informarse. Y hay muchas personas que luego de algún hecho lamentable, enormemente lamentable como este, recuerda alguna circunstancia difícil o sospechosa que haya tenido en algún hecho de atención médica y consulta y llega al conocimiento de que sí, de que fue víctima de una mala praxis médica. ¿Y en caso de mala praxis, el sanatorio también es responsable o nada más el médico? El sanatorio es responsable por los hechos de sus dependientes o por ejemplo, el caso este que hablábamos recién del endoscopio, o por o sea, es responsable por el buen estado de los elementos que provee. Si los médicos que realizan el procedimiento son dependientes del sanatorio, es responsable porque se refleja la responsabilidad de estos médicos en el sanatorio. Ahora, doctor, perdóname, sí. doctor, le hago una consulta. ¿Usted cómo inicia un caso de mala praxis? ¿Qué viene una persona y le dice acá hay mala praxis? ¿Cómo empieza un caso de mala praxis? Bueno, yo lo primero porque que esto hago... es una denuncia inmediata, terminó la operación y fueron y hicieron la denuncia. Sí, esto fue al otro día. En general lo que pasa, o lo que pasa en nuestro estudio, es que cae un cliente con alguna sospecha y yo tengo un socio que creo que estuvo ayer acá, ¿puede ser? Sí, estuvo en el día de ayer. Que es médico y abogado y es un experto en identificar por lo menos indicadores o sospechas. Entonces, cuando nosotros tenemos una entrevista, tenemos al doctor Lubiniecki, que va a escuchar la historia del paciente, va a ver la documental que trae y va a tratar de determinar si en principio existe o no algún elemento que haga sospechar que hubo un acto médico mal realizado. Ahora, una vez que se tiene la sospecha de que eso existió, se procura recabar más documentación, secuestrar la historia clínica, secuestrar las fichas de atención por guardia, si las hubo, secuestrar los prequirúrgicos. ¿Tuvieron algún caso como este alguna vez? Un caso exactamente como este no tuvimos nunca. Tuvimos casos de perforación, que pasa mucho durante endoscopías o laparoscopía, que son operaciones que se realizan con un aparato similar
¿Y por qué se apuntó? Pasa mucho, pasa mucho. No, pasa mucho una palabra que paranoia a, sí, no, a un análisis. Y me retracto, no pasa mucho. Y en realidad la endoscopía, como se dijo mucho y quiero repetirlo, es un estudio de muy bajo riesgo. Hoy leía que hay una incidencia del 0,06% cada 100.000 casos, algo así. Sí. 0,6% por 1.000, perdón. Sí. 0,6 por 1.000. Ahora, ¿por qué se es bueno aclarar esto porque digo, mucha gente está como con temor, o sea, tiene que hacer un análisis. Escuché que se suspendieron muchos estudios hoy y es lamentable. Ayer había programadas 1.000 endoscopías en Capital Federal y se suspendieron 850. Sí, el 85% de las endoscopías fueron suspendidas ayer. Sí. Ahora, la pregunta es por qué se apuntó directamente a la anestesia. Si hay que esperar los resultados de laboratorio, como por ejemplo el estudio toxicológico, para saber si tuvo una incidencia o no. ¿Por qué se hablaba de que la anestesia era la causa? Bueno, yo creo que en realidad fue una confluencia de factores. Por un lado, tenemos la anestesista que se presentó espontáneamente en la investigación penal preparatoria. Y por otro lado, siempre existe algún tipo de miedo con las anestesias. Sí, generalmente está asociado la mala praxis cuando tenés una cirugía o un estudio así con la anestesista, básicamente, no es cierto, no, eso no es cierto. No, pero es cierto que la anestesia es un punto muy sensible en las operaciones y... Te duermen, o sea, claro, te duermen, sí. Te sacan, ¿no? Del y te desactivan funciones vitales. Exacto. Entonces, claro, todos los daños provocados por la anestesia en general son enormes. Ahora, hoy uno de los peritos de la familia habló que había lastimaduras en 2 órganos, pero que no había cortes y que todavía no se podía hablar de responsabilidad de los médicos. Sí. O sea que ya empieza a marcarse un camino por cómo viene esta causa, ¿no? Digo, en un principio se hablaba de la anestesia, ahora de alguna falla en lo que fue el estudio y bueno... Y ahora puede ser que también ella tenía algún problema previo y que no haya responsabilidad de los médicos. Sí, siempre puede ser. Por eso, no podemos hablar de eso hasta no tener el resultado de la autopsia. Sería irresponsable de mi parte responder y ponerme a especular sobre circunstancias sobre las que no tengo ningún tipo de documentación, ningún tipo de información. Usted seguramente tuvo muchos partes médicos de sanatorios, de distintas clínicas, de hospitales. ¿Le llamó la atención el comunicado que dio el sanatorio sin firma, especialmente? Sí, en realidad me imagino que lo habrán hecho por una cuestión institucional. El comunicado no decía nada, era bastante vago y eran 3 párrafos, si no me equivoco, donde no se aportaba más información que la que ya todo el mundo tenía. Y por eso mismo, un sanatorio responsable entre comillas, en donde se realizó la operación, que de ese comunicado que estamos viendo en pantalla, llamativo. Sí, pero también tenés que considerar que el sanatorio probablemente hoy no tenga seguridad, como no tenemos nosotros seguridad, porque la autopsia no está y pueden tener sospechas, pero yo me imagino que ellos también están esperando el resultado de la autopsia para tener un poco de certeza respecto de lo que pasó. Ahora, doctor, hay muchos médicos que tienen miedo a veces por esto de los juicios que se le hacen. ¿Hay un negocio atrás de hacer juicios por mala praxis? No, la verdad que no, para nada. Yo tengo clientes que son personas que sufrieron muchísimo y que perdieron a seres queridos. Me parece que sería deplorable decir que hay un negocio al reclamar la indemnización que la ley les concede. Porque muchos médicos tienen miedo de decir, no, hay muchos juicios. Sí. En estos casos hay muchos juicios. Y hay muchos juicios infundados también, pero eso no quita que hay muchas circunstancias en las que los profesionales se equivocan porque son humanos, como se equivocan los abogados y como nos equivocamos todos. Todos, sí, claro. Y esas equivocaciones pueden generar daños y la ley tiene establecido un sistema de reparación para las víctimas. ¿Cuál es la reparación para las víctimas? Es una indemnización que, como decía hoy, se va a calcular en función de diferentes parámetros, el ingreso mensual, la posibilidad de mejora, la proyección de cantidad. vida. ¿Y en el caso de una persona fallecida? Bueno, justamente, la persona fallecida... Porque nadie te devuelve un familiar, básicamente. Nadie te devuelve, y esa reparación no existe. Cuando nosotros hablamos de indemnización, hablamos de una indemnización patrimonial. El daño enorme que sufre una familia al perder un ser querido no va a ser reparado jamás, eso lo tenemos que aceptar. La indemnización civil es un medio de composición por el cual se procura, por lo menos, indemnizar de alguna manera, no solo el dolor, porque es el daño moral, tenemos el dolor, el daño psíquico, sino la pérdida de ingreso económico que la familia tiene. Hay familias que pierden al sostén, por ejemplo. Hay familias
con 3 hijos y una madre que se dedicaba a ser ama de casa, que de repente tenían un padre que trabajaba todos los días y aportaba el dinero con el que la familia vivía, y de un día para el otro eso desaparece. El sistema indemnizatorio pretende que esa familia, además de perder a un ser querido, por lo menos pueda mantener la vida que tenían. ¿Cuáles son los casos más comunes de mala praxis? Y es complicado porque en realidad yo conozco los casos de mala praxis que me llegan a mí, conozco algunas estadísticas. Yo sé que estadísticamente obstetricia y ginecología es el área donde mayor incidencia de mala praxis hay en Estados Unidos, porque estadística acá no conozco. Sí. Ahora, también es importante aclarar que la responsabilidad penal va a ser en cuanto a las personas físicas en caso de que la hubiere los médicos, y la civil puede recaer sobre el mismo sanatorio La Trinidad. Sobre el sanatorio, por supuesto sobre los médicos. Si se llegara a probar, no creo que sea el caso, pero si se llegara a probar que el director médico no impone protocolos de atención que garanticen una atención segura para los pacientes, también podría ser responsable, porque es obligación del director médico garantizar que el servicio que se presta en la entidad que dirige sea de calidad y que se preste con seguridad para los pacientes. Y en este caso, también, perdón, ¿no? En este caso, ¿cuál es el más afectado? ¿El sanatorio o el médico? Bueno, el médico podría tener responsabilidad penal. ¿Podría ir preso el médico por este caso? El médico, la ley dice que sí. Tenemos una escala penal de 1 a 5 años para la carátula que se le puso a la causa. O sea, que este médico que operó a Débora Pérez Volpin puede ir preso de 1 a 5 años. Podría ir, en realidad, hasta 3 años es escarcelable. Pero si la condena fuera de más de 3 años, sí, tendría que cumplir. ¿Hay algún médico que está preso por alguna mala praxis que usted sepa? No conozco ningún caso. ¿Ningún caso? Yo no conozco ningún caso. O sea, siempre son responsabilidades civiles, son indemnizaciones, eso sí. Lo que sí se le saca la matrícula. Sí, la condena penal puede contener una inhabilitación especial para ejercer la profesión, que en general es por el doble del tiempo de la condena. Puede ser de 5 a 10 años. ¿Y ahora se llama declarar a todo el grupo médico que operó a Débora? Yo no conozco otra vez la Pero causa. generalmente, a ver. Sí, es probable que se cite a todas las personas que puedan tener información que sirva para dilucidar lo que pasó. Igual estamos dejando pasar el comunicado del sanatorio, donde decía que estaba internada con un cuadro abdominal severo. Sí. Ahí lo estamos viendo. Sí, agudo creo que dice. O agudo. O sea, hay que apuntar ahí, ¿eh? Sí, bueno, ahí en ese caso lo que hace obviamente el sanatorio es resguardarse y decir que, bueno, ella llegó con una situación médica particular y de alguna manera se escuda a través de este parte médico y, bueno, tratando de parándose y por lo menos sacarse responsabilidad, ¿no? Suena a eso, por lo menos, el comunicado. Sí, puede ser. La verdad es que no tengo idea de a qué refiere este cuadro. Dice que es un cuadro severo, agudo, pero no conocemos la causa y tampoco tenemos mayor información respecto del mismo. Y cuadro severo, yo interpreto que es... Cuadro abdominal complejo. Complejo. Sí. Se interpreta que es complejo, la palabra lo dice. Se hablaba de una pequeña úlcera en realidad, ¿no? O sea, no sé si eso es... se habló de una hemorragia, de una úlcera, de distintas situaciones, obviamente que llevó a un momento donde de urgencia le hicieron este estudio que terminó en la muerte. Bueno, hay que ver si el estudio fue lo que le generó la muerte o si ella ya tenía riesgo de vida con anticipación, ¿no?, a este estudio. Sí, claro. Incluso si existiera un cuadro que pudiera haber puesto en riesgo la vida, este cuadro tal vez era un cuadro tratable. Estamos hablando en una situación totalmente hipotética. Yo no sé cuál es este cuadro. Pero si alguien llega a una institución sanatorial con un cuadro complejo o severo, la obligación de los médicos que lo atienden es actuar con diligencia y tratar de diagnosticar oportunamente el cuadro y tratarlo en la medida de lo posible. Hay veces que... Y no continuar con el tratamiento. Sí. ¿Son muy largos los juicios por mala praxis? Lo decíamos recién, los juicios de mala praxis van a depender de muchos factores, pero yo creo que podemos decir que hay un promedio de 3 años. 3 años. Los juicios tienen varias etapas y hay etapas que por ahí se prolongan, por ejemplo la producción de la prueba, claro, cuando es compleja, entonces por ahí pueden... Y en los casos que usted trata en su estudio, ¿se dan más la mala praxis en espacios públicos, en hospitales o en las clínicas privadas? Y
Mire, las malas praxis en general tienen lugar por la atención de un profesional. Yo creo que los profesionales que atienden en las instituciones privadas y las públicas en general son excelentes y no podría generalizar. Y entonces, para aquel ser querido que lamentablemente perdió algún familiar, en 3 pasos, rápido, ¿qué hay que hacer cuando sufren mala praxis? Buscar un abogado primero y después confiar en un abogado. Buscar un abogado que pueda entender del tema y depositar la confianza en el abogado, que es importante porque un abogado va a poder actuar en la medida en la que su cliente se lo permita. Doctor Arrechea, le agradecemos por haber en los estudios. No, gracias a ustedes. Sí. Vamos a la playa. Sí, nos relajamos un poco, cambiamos de tema y nos vamos con Nico Bron, que está en la playa. ¿O dónde estás, Nico? ¿Con qué nos sorprendes en el día de hoy? Miren, chicos, nos venimos para la zona centro de San Bernardo. Estamos acá en Chiosa entre Esquiú y Andrade. Ya está cayendo la noche y aparte de ese paisaje natural que tiene la costa atlántica, también tenemos otras ofertas. Por ejemplo, la cultural. Y por eso